Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con el prójimo, hoy nuestra palabra tiene que ver con aprender con el buen samaritano. Ya, y si tú quieres escuchar esta palabra, acompáñanos, ella se llama ¿Quién es mi prójimo? Ya, entonces vamos a la palabra. Yo no sé si tú ya te has preguntado, yo ya me pregunté y ya pensé al respecto de eso, pero quizás tú hayas preguntado a ti o hayas preguntado a Dios o hayas pensado al respecto de eso. ¿Qué es la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya? Bueno, hay un hombre en la palabra, en la Biblia, ya en el Evangelio, que hace esta pregunta a Jesús, ¿ya? Y es con esta respuesta de Jesús, con el momento donde este hombre hace esta pregunta, que nosotros vamos a aprender hoy, ¿ya? Me gustaría que ustedes me pudieran acompañar al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, de los versos 25 a 29, ¿ya? Y nosotros vamos a ver la pregunta de este hombre. Mira, dice así en mi Biblia. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya, hasta ahí. ¿Qué está pasando? Hay un momento donde efectivamente este hombre quiere poner a prueba a Jesús, quiere probar cuánto conoce Jesús, igual quiere hacer una trampa ahí porque era un saduceo ya y quería decir que Jesús era una mentira, pero él pregunta a Dios cómo hace para heredar la vida eterna ya. Y Jesús le dice, ¿qué dice la palabra? Y ahí él dice, ama a Dios más que todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Todo eso nosotros ya escuchamos mucho de este pasaje y Jesús le va a decir, haz eso y vivirás. Entonces este hombre pregunta, hace este cuestionamiento, que es el nombre de nuestra palabra hoy, dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Ya? Bueno, acá el hombre, en la verdad, él hace una pregunta muy importante para Jesús. Aunque él va a decir, ¿quién es mi prójimo? Y aunque el texto nos muestre que este hombre está intentando atrapar a Jesús, hacer algo que no es correcto, esta pregunta, la verdad, puede ser sincera y efectivamente es muy importante. Tan efectivamente que Jesús se da el tiempo para contestar esta pregunta. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que Jesús, cuando él resume la palabra, ya ahí en Mateo 22, del 36 al 40, alguien le pregunta, igual le dice, mira Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús va a decir, ama a Dios más que todas las cosas. Y eso es el primer y grande mandamiento, ¿ya? Y el segundo es semejante a este, ya, que ames a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. Eso Jesús nos va a contestar cuando le preguntan, ¿qué es más importante de todo en la palabra? ¿Ya? Y efectivamente, entonces nosotros vamos a ver ahí que Jesús, él está diciendo que la palabra, que la vida cristiana depende de amar a Dios más que todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, es muy importante. Entonces, cuando este hombre hace esta pregunta para Jesús, ya nuestro Señor Jesús le contesta, pero no le contesta de una forma simple, sino que le cuenta una historia, ya le cuenta una parábola. ¿Ya? ¿Qué parábola es esta? Esta parábola es la parábola del buen samaritano. El hombre dice, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él dijo, entonces había cierta vez un hombre que estaba caminando, estaba yendo a Jericó, ya estaba saliendo de Jerusalén y yendo a Jericó,
y este hombre estaba pasando por un camino peligroso, ¿ya? Y en este camino entonces algunos ladrones lo toman, roban todo lo que él tiene y le golpean, le dejan casi para morir ahí. Ahí este hombre está ahí esperando socorro, esperando que alguien venga tratar a él, alguien que venga a ayudarlo de alguna forma. Y viene un sacerdote, ya viene un sacerdote pasando por el mismo camino. Y este sacerdote entonces piensa, puede ser una situación peligrosa, puede ser, no sé qué piensa él, pero mira la situación y dice, no puedo dar atención a eso. Y sigue derecho. Ya después viene un levita, ya pasa y hace lo mismo, piensa la misma cosa, no sé, pasa lo mismo con el levita. Y después viene entonces este hombre que Jesús llama de buen samaritano, es un samaritano que viene y da atención a este hombre, le hace los primeros socorros ahí a donde está, pone él arriba de su caballo, llévalo hasta Jericó, la ciudad más cercana, se queda en un hotel ahí, toma un hotel para él y para la persona, y al otro día paga la cuenta y dice, esto es lo que gastamos hasta este momento, pero deje a este hombre ahí en cuidados, ya que cuando vuelva yo pago lo que consuma este hombre, lo que sea necesario para cuidar de este hombre. Eso es lo que es la parábola que Jesús nos presenta. Esto está en Lucas 10 del 30 al 37. Ya Jesús nos va a contar esta historia. Vamos a contextualizar esta historia para poder entender qué nos propone Jesús ya respecto de esta parábola. Bueno, la primera cosa que tenemos que entender es la relación entre los samaritanos y los judíos. Ya, primero, no se daban de ninguna forma, ya, porque los samaritanos decían que tendría que adorar en el monte ahí, y los judíos decían que tenía que adorar en el templo. Jesús con la conversa con la mujer samaritana ahí en Juan 4, ya, él va a aclarar mucho eso, ya. Él va a explicar un poco de esta relación, pero no se daban. ¿Por qué? Porque creían que uno estaba equivocado y eso ya era una pelea de muchos años, entonces no se daban. Cuando Jesús ya empieza esta parábola hablando que el que cuidó del hombre fue un samaritano, ya eso ya no tiene un sabor bueno para los judíos, ya es desafiante para los judíos. ¿Y quién era el sacerdote y el levita esto? Ya, como yo dije antes, estaban cerca a las ciudades que era Jericó, Jerusalén, y mucha gente salía de Jerusalén para quedarse en Jericó, ya. ¿Y qué pasa? El sacerdote era el que ministraba en el templo, ya. Entonces Jesús propone que el pastor de la época o el cura de la época, el padre de la época, él estaba pasando y no dio atención para esta persona. Después él propone el levita. El levita era descendiente de Leví, era una persona que era parte del pueblo de Israel, era una de las 12 tribus de Israel, ya, y la tribu de Leví fue elegida para cuidar del templo. Entonces Jesús propone que esta persona, hoy nosotros decimos que los que cantan la alabanza son los levitas, pero en aquel tiempo los levitas eran todos que hacían cualquier servicio del templo, los sacrificios, los que hacían la alabanza, los que limpiaban el templo, los que hacían todo, los que administraban, ya. Todo el que trabajaba en el templo tendría que ser de esta tribu. Entonces los levitas eran los que hacían el servicio, el trabajo del templo, ¿ya? Y Jesús propone que los dos pasaran y no dieran cuenta de este hombre, no se importaran con este hombre, ¿ya? Y bueno, Jesús ahí no aclara respecto de quién es esta persona necesitada. Nosotros muchas veces decimos que era un samaritano. No era un samaritano. La persona que le sana a él era un samaritano, pero esta persona que estaba necesitada de ayuda ahí, Jesús no aclara por un motivo que es muy interesante. Jesús no aclara porque no importaba de qué nacionalidad era, no importaba el color de sus ojos, no importaba el tamaño del pelo, la ropa que estaba usando, ni si tenía plata o no. Lo que importaba era que alguien necesitaba de ayuda. Es lo que Jesús propone ahí en este momento. Y es interesante pensar también en la distancia entre Jericó y Jerusalén, porque había estas dos ciudades
habían una convivencia muy cercana de estas ciudades. La verdad, eran ciudades cercanas, efectivamente. Era como que como Jerusalén era muy movida, muchas personas vivían en Jericó porque por el camino oficial se quedaba 3 días de viaje de distancia, pero tenía este que era por el monte ya, que era por bajar el monte ya, para llegar a Jericó. Había un camino que, si bien que era más peligroso, que era este camino que Jesús propone, ya era tomado y tardaba como un día de viaje. Entonces las personas que trabajaban, por ejemplo el levita, el sacerdote, ya que trabajaban en el templo, ya muchos de ellos que trabajaban y vivían trabajaban por turnos, como que tendrían que servir como 2 semanas, después de estar 2 meses en la casa y cosas así, ya que eran así los turnos en el templo, probablemente vivían en Jericó. Entonces era un camino que ellos hacían cotidianamente, que era algo natural, era algo cotidiano, una situación cotidiana, de pasar por esta situación, y como había muchas personas que pasaban por ahí, entonces habían asaltos y todo. Entonces era algo que podía acontecer en el cotidiano de la persona ahí. Era una situación que Jesús estaba proponiendo simples. Y Jesús encerra entonces, hablando de esta historia, ya él hace una pregunta. ¿Quién fue el prójimo en esta situación? Ahí en Lucas 10, 36 a 37, Jesús va a preguntar: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. O sea, Jesús le mira y dice así: ¿cuál de estos 3 tú piensas que es el que fue el prójimo de esta persona que estaba necesitada ahí? Y ahí esta persona, este maestro de la ley, dice el que le ayudó, porque él no quiere decir el samaritano, entonces él dice el que le ayudó. Y Jesús dice: entonces anda tú y haz lo mismo, porque de esta forma va a encontrar tu prójimo. ¿Ya? Entonces Jesús, ¿qué Jesús quiere decir con esta historia? ¿Ya? Esta es una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Ya? ¿Qué Jesús quiere contarnos con esta historia? ¿Qué nos está contando? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya? En esta historia que Jesús está contando a nosotros. Bueno, la respuesta les doy ahora, ya, y es que el prójimo nuestro prójimo es la persona que está necesitando de inversión, ya, y que está necesitando de cuidado en este momento. Este es el prójimo, ya. El prójimo es la persona que está cerca de ti, que necesita de tu inversión y de tu cuidado en este momento. Ya, Jesús deja eso muy claro cuando Él nos cuenta eso. Él va a decir: mira, había una persona que estaba necesitando de ayuda, y el prójimo de esta persona fue el que le ayudó a él. Esto Jesús va a decir. El resumen de esta historia es: el prójimo de esta persona fue el que le ayudó a él. Entonces, ¿qué tipo de inversión nosotros vamos a ver? Y de dónde yo saco que esta persona, que el buen samaritano invirtió en este hombre que estaba necesitado. Bueno, la primera cosa que el buen samaritano invirtió en este hombre, ya, efectivamente, fue tiempo. Ya, el samaritano podría haber pensado: yo entiendo que este hombre necesita de ayuda, pero yo estoy con prisa, no puedo hacer nada. Ya, yo estoy con mucha prisa, no puedo hacer nada. Yo voy a orar por él en el camino. Dios va a levantar a alguien para ayudarlo, pero yo no puedo hacer nada. Él podría haber contestado, como probablemente lo contestó el sacerdote, lo contestó el levita, ¿ya? Entonces, esto él podría haber contestado, pero no es la actitud que Jesús dijo que él tuvo. Ya, Jesús va a decir que el samaritano para su jornada, para su tiempo, toma su tiempo ahí para este hombre. En Lucas 10:33 va a decir que él deja de seguir su camino y se para ahí a los pies de este hombre para cuidar de él. Entonces el samaritano da tiempo, invierte tiempo en este hombre. Ya, el incentivo de Jesús con esto que está contando es que nosotros vengamos a dedicar tiempo a nuestro prójimo. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Pasar tiempo con el prójimo, ya, construir una amistad con esta persona que
que es nuestro prójimo, ya acompañar la jornada de esta persona. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchar a la persona, ayudarla, estar pendiente de esta persona, ya. Y cuando él esté listo ya para eso, discipular a esta persona. Quiero decir, dar testimonio, la palabra y todo eso, entregar a esta persona. Es esto que Jesús está diciendo, dedicar tiempo. ¿Cómo es Jesús que nos está contando esta historia a nosotros? Ya nosotros no podemos entender nada distinto de que Jesús nos está desafiando a dedicar tiempo, invertir tiempo en nuestro prójimo, ya así como hizo el samaritano con esta persona que estaba necesitada. Y al final de este punto te quiero preguntar, ¿cómo está tu tiempo con tu prójimo? ¿Ya? ¿Cómo está tu tiempo con tu prójimo? La segunda inversión, que el samaritano hace en esta persona necesitada es cuidado. Mira, el samaritano, la verdad, otra vez el samaritano podría pensar algo distinto. Por ejemplo, yo voy rápidamente llevar a esta persona para alguien que cuide de él. Ya, yo no sé cómo hacer eso, yo no sé cómo cuidar de él. Ya, entonces voy a buscar a alguien que pueda cuidar de él. Ya, pero Jesús otra vez nos cuenta que el samaritano no hizo eso, que el samaritano viene ahí en el local y hace los primeros socorros con esta persona. Ya, eso nosotros vemos ahí en Lucas 10:34, va a estar dicho que él toma su tiempo y hace los primeros socorros ahí con este hombre. Lo que Jesús nos habla aquí es que nosotros que el prójimo, la verdad, va a demandar de nosotros cuidado. Siempre el prójimo va a demandar de nosotros cuidado. ¿Por qué? Porque el prójimo probablemente va a ser una persona que es más chica que nosotros en la fe, que ha llegado más nueva que nosotros en la fe. Entonces va a demandar cuidado en su vida. Cómo vivir una vida nueva. Y ella viene de una vida distinta que no es con Jesús. Y cómo cuidar de una vida nueva. Ya en sus pecados. ¿Qué debo hacer? ¿Qué esta persona tiene que hacer? ¿Cómo tiene que portarse a partir de ahora? Ya en sus heridas, ya tanto las heridas del cuerpo físico, quizá la persona necesite sanación o alguna cosa, pero también sus heridas del alma, ya en sus sentimientos y todo eso, va a demandar cuidado. Y Jesús acá nos desafía a cuidar del prójimo. Ya este es el desafío que Jesús hace, darle atención al prójimo. Y yo quiero otra vez encerrar este segundo punto preguntándote, ¿cómo está tu cuidado con el prójimo? La tercera inversión, entonces, que el samaritano hace en esta persona ya es dirección. Ya, él invierte dirección en esta persona. El samaritano también podría haber pensado, bueno, yo voy a hacer los primeros socorros y después él mismo da su forma de seguir con su vida, hacer sus cosas, ya de seguir. Yo ya cuidé de las heridas de él, ahora él va a buscar un local para sanarse. Él tiene que buscar un local para sanarse. Ahora yo sigo mi jornada de todo. Pero otra vez no es esto que Jesús nos cuenta. Ya no es lo que Jesús propone en esta parábola, porque eso no pasó efectivamente, sino que Jesús está contando y por un motivo todo lo que él habla está ahí. Ya, entonces Jesús, la verdad, nos cuenta que el samaritano llevó a este hombre a un local donde pudiera cuidar de él, donde hubiera atención. Ya, y él estuvo ahí pendiente de este hombre. También en Lucas 10:34 va a quedar muy claro eso. Va a quedar muy claro eso. Lo que Jesús nos enseña acá es que nosotros debemos dar dirección al prójimo. Ya, direccionar al prójimo. Darle consejos. Ya, otra vez, es alguien nuevo en la fe, probablemente. Ya, el prójimo, la persona que va a estar necesitando ayuda. Entonces, darle consejos a él, ¿sabe? Guiar esta vida. Mostrar la palabra, es mostrar el camino. Ya, eso. La palabra nos enseña el camino. Entonces es mostrar el camino para esta persona que necesita de este camino. Ya es orar por él y con él. Ya orar por él y con él. ¿Por qué? Porque orar por él es cuidado de esta persona. Orar con él es enseño de cómo orar y todo eso. Entonces tenemos que traer todo eso en la vida del prójimo. Ya Jesús nos muestra que nosotros debemos llevar al prójimo al mejor lugar donde él
tiene que ir para ser sanado y transformado. Esta es la verdad. Jesús a través de eso nos está enseñando eso. Ahora te hago la pregunta, como hice las otras veces, te hago esta pregunta. ¿Usted está guiando tu prójimo ya a la dirección correcta? ¿Estás guiando al prójimo a la dirección correcta? Este es el tercer punto. El cuarto punto y último punto es la inversión material. ¿Ya? El samaritano invierte materialmente en esta persona que estaba necesitando de la ayuda en el prójimo en su vida. ¿Ya? Por fin nosotros podríamos decir que el samaritano podría pensar, bueno, yo ya cuidé suficiente de este hombre, ya yo no voy a darle plata a este hombre. Ya él podría pensar, mañana cuando él se despierte, ya él va a dar su forma de pagar la cuenta. Yo ya traje él hasta aquí, ya cuidé todo eso de él. Mañana él va a dar su forma de pagar la cuenta de todo eso. Incluso probablemente sería muy bueno de la parte de él que pagara mi cuenta, porque yo le cuidé a él. Pero otra vez, Jesús no nos va a contar que pasó eso, que el samaritano haga eso. La actitud que Jesús nos cuenta del samaritano es que fue muy distinto de eso, que él se dispuso no solo a pagar las cuentas del día que estaba ahí con este hombre, sino que él pagó también. Él dijo, yo me comprometo a pagar lo que venga a costar la sanación de esta persona. Ya él se propone de esta forma. Y lo que aprendemos con Jesús en esto es que debemos invertir nuestros recursos en el prójimo. Ya, ¿sabes qué estoy diciendo? Estoy diciendo pagar una cena, invitar a la persona para una cena, ¿sabe? Porque eso demuestra afecto, demuestra amor, y es esto que Jesús quiere que nosotros demostremos, es llevar a la persona, buscar a la persona, ya es invertir de esta forma, es ayudar a la persona en las necesidades, sea con recursos financieros o otros recursos que tengamos nosotros, no sé, el conocimiento, saber ayudar a la persona con lo que nosotros tenemos, es invertir en la vida de la persona con nuestros recursos, porque eso también demuestra amor, es ayudar en las necesidades. Ya Jesús nos enseña que nuestros recursos tienen que servir no solo para nosotros, sino que tiene que estar a la disposición del prójimo. Nuestros recursos también tienen que estar a la disposición para invertir en la vida del prójimo. Al final te hago otra vez una pregunta. ¿Cómo está tu inversión en la vida del prójimo? ¿Cómo está tu inversión en el prójimo? Ya, en esta parábola Jesús nos enseña que este samaritano eligió que este hombre sería su prójimo. Ya, él eligió, los dos primeros pasaron y no fueron prójimos de este hombre. El samaritano vino, ya, y él fue el prójimo de este hombre, porque él eligió que este hombre sería su prójimo. Ya, esto va a decir, nosotros vivimos diciendo que el prójimo es el que está cerca, el prójimo es el que está próximo. Ya, nosotros decimos esto en la iglesia, nosotros todos decimos que todos que están a nuestro alrededor son el prójimo, ya. Pero en esta parábola Jesús nos va a decir que el único que fue el prójimo de este hombre fue el samaritano, que se dedicó a él, que hubo dedicación a esta persona. Nuestro prójimo es aquel a quien nos dedicamos nosotros, ¿ya? Este es nuestro prójimo, en la verdad, aquel que a quien nosotros nos dedicamos. Esto es, la cuestión es, ¿cuánto nos hemos esforzado por eso? Ya te hago una pregunta. ¿Cuántos prójimos has tenido en tu vida? Ya se vamos a pensar de esta forma. ¿En quién nosotros nos dedicamos? Ya, ¿cuántos prójimos tienes ahora? Ya, el desafío de hoy que yo quiero dejar es, elija un prójimo. Ya, elija a alguien para ser tu prójimo, ya, para invertir así como Jesús enseña en este momento. Yo pido ahora, cierra tus ojos, baja tu cabeza y vamos a orar por esta palabra. Dios, delante de tu presencia entrego primeramente mi vida. Ayúdame a elegir y pensar siempre como este samaritano y entender estos principios y invertir en alguien
para ser mi prójimo. Yo te pido eso por esta iglesia también que nos acompaña, de cómo ser prójimo, de cómo vivir eso del prójimo, cómo vivir y elegir una persona para ser nuestro prójimo. Trae el entendimiento de esta palabra y la importancia de esta palabra a nuestra vida, porque nosotros queremos vivir la verdad de tu evangelio. Y si esto es una palabra directa tuya, si es de esta forma que tú nos estás enseñando, entonces nosotros queremos vivir eso, vivir profundamente eso. Dios, enséñanos a hacer así. Enséñanos a hacer de esta forma. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si tú nos has acompañado hasta este momento, te agradezco. Ya te pido, deja tu like para ser bien evaluada esta palabra. Si acompañaste hasta este momento, yo creo que lo mínimo te generé curiosidad al respecto de eso. Así que deja tu like, comparte esta palabra para todos tus amigos cristianos. Desafiemos a todos nosotros en Chile y fuera del Chile a ser buenos prójimos ya y entender quién es nuestro prójimo. Entonces comparta esta palabra para otras personas. No deje de seguirnos nosotros en las redes sociales, porque ahí generamos más contenido, así va a ser más bendecido. Ya, chao chao y hasta la próxima palabra. Que Dios te bendiga.